tarde. Disculpen la demora, pero tenía la posibilidad externa. Hoy día tenemos la clase de amiliasis y fibrosis y tenemos el seminario. Entonces, vamos a hablar primero de la amiliasis. La amiliasis es una enfermedad relacionada con un parásito que está dentro de este grupo de las celamoebas. Hay varios tipos. Tenemos la histolítica, que es la que es patógena. Son patógenas y se pasan patógenas. Dentro de las patógenas tenemos a la entamoeba histolítica, ya que tenemos en nuestro medio la transmisión de la enfermedad. La entamoeba coli, la dispar y la Hartmann no son patógenas. Ustedes, es importante que recuerden esto porque muchas veces cuando tiran en adelante un examen de ese les puede salir que presente tiene que ser entamoeba coli. Entonces viene la de trato, no lo trato. No deberíamos tratar porque es un parásito patógeno. Algo que descartes cualquier otra causa y realmente haya muchos que se destacan para que pueda ser causa de trastorno de viene a ser entonces la amiliasis una infección parasitaria, que vamos a hablar de la amiliasis propiamente, nos referimos a la entamoeba histolítica, como les he mencionado, y puede ocasionar un cuadro desde una diarrea leve simple hasta una amiliasis intestinal grave, con complicaciones incluso extraintestinales. Entonces tenemos dos tipos de amiliasis, la amiliasis intestinal y la amiliasis extraintestinal. La amiliasis intestinal va a afectar principalmente el intestino grueso. Y es por eso que vamos a tener unas diarreas que son sanguinolentas, con mucho dolor abdominal, fiebre no tan alta, pero abundante no, porque causa el daño es a nivel de lo que se ponen los trofozoitos de las amebas, se van a instalar a nivel del colon. Y si estos nuevamente se enquistan, estos trofozoitos salen por el intestino y no te causan mayor enfermedad. Pero si no ocurre eso, va a ocasionar todo este cuadro legislativo que se manifiesta principalmente como una diarrea y centella. En cambio, la amiliasis extraintestinal es cuando estos trofozoitos de las amebas pueden penetrar la mucosa y atravesar y llegar a cualquier otro órgano. Principalmente dentro de la amiliasis extraintestinal tenemos a la amiliasis en el hígado, donde se forman los abscesos amilianos. También puede llegar a pulmón, a cerebro o a cualquier otro órgano. Y obviamente el comportamiento es más complejo. Entonces, si hablamos un poco de la epidemiología, tenemos que la amiliasis puede ocurrir en cualquier lugar del mundo, pero principalmente en aquellos países donde el saneamiento ambiental es más deficiente. A nivel de América Latina existen 10 millones de personas infectadas, en África hay 5 millones, en Asia 2 millones, en Perú 2 millones también, y en Arequipa tenemos más o menos 100.000 casos de amiliasis. Entonces puede ocurrir en cualquier lugar. ¿Cuáles son en cuanto a la epidemiología? ¿Qué más podemos decir? Más o menos anualmente pueden infectarse unos 50 millones de personas, pero el hecho que estés infectado no quiere decir que hagas la enfermedad. Solo el 10% de estas personas suele desarrollar la enfermedad. Si tienes un buen sistema inmune, no vas a desarrollar ninguna enfermedad. Acá en el Perú, ¿en qué sitios es donde es más prevalente? Tenemos en Junín y en nuestra zona, ¿no? En Arequipa. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Generalmente los viajeros, ¿no? Los turistas que vienen de otros sitios son los que suelen desarrollar estas enfermedades, esta enfermedad infecciosa por amiliasis. Gente que viene de otros lugares, de zonas endémicas, pueden traer la ameba, ¿no? Y desarrollar la enfermedad. Y es más fácil que ocurra también en personas que viven institucionalizadas, en las cárceles, en el saneamiento es pésimo, donde hay albergues, tanto para niños como para adultos. Principalmente estas infecciones ocurren sobre todo en niños. También se ha visto que puede haber en hombres homosexuales, ¿no? Por la práctica del sexo oral también es un factor de riesgo
que puede tener una acción bíblica, también puede ocasionar una acción mecánica destruyendo el tejido del intestino, causa inflamación y ulceración, pero esto ya es cuando están a nivel de colon, a nivel de colon. Entonces, ¿qué factores de virulencia tiene la ameba? En primer lugar, de las enzimas que tiene una cisteína proteasa que degrada la pared celular de las células del intestino y va a hacer que la ameba se adhiera a la mucosa intestinal y causa una irrigación, se ocasiona que haya la diarrea sanguínea. Entonces, al penetrar la mucosa causa la destrucción de ese tejido y también se va a desarrollar una respuesta inflamatoria y esa es la causa por la cual hay el dolor abdominal y hay la fiebre. ¿Qué pasa cuando una persona está infectada? Entonces puede ocurrir esto con el hueso, ¿no? La infección puede ser asintomática, o sea, estás infectado, pero no tienes ninguna manifestación, no hace enfermedad y puede desaparecer, o te puedes quedar como un portador sano permanente, también puede ocurrir. Pero también puede darse de que esta persona que es asintomática en un determinado momento puede desarrollar una enfermedad. Y eso va a depender mucho del estado inmune. También puede ser que solo no te quedes como un portador sano, sino que te puedes quedar como un portador transitorio. Y ya cuando una persona desarrolla síntomas, va a ser una enfermedad. Entonces, como hemos dicho, solo el 10% de todos los infectados van a desarrollar la enfermedad. Entonces, ¿cuál es el ciclo? Y esto es importante conocerlo, ¿no? Entonces, la ameba se transmite ya por manera fecal-oral. Entonces, esto está directamente relacionado con los quistes que son eliminados en el colon, van a ser eliminados en heces que van a estar infectadas. Y si no hay un buen lavado de manos, saludas a otra persona, comes alimentos y ingieres estos quistes que son los que te pueden desarrollar la enfermedad o hacer que te infectes. Entonces, viene a ser la infección, entonces por infección de quistes, una vez que ingresan estos quistes, estos se van a desenvolver en la exquistación. Entonces se convierten en trofozoides en el intestino delgado y estos empiezan a migrar, llegan al colon y invaden la mucosa intestinal. Pueden reproducirse y estos trofozoides tienen una división que es binaria en el intestino grueso y en este caso es generalmente donde producen la enfermedad. Lo que ocasiona la enfermedad viene a ser el trofozoide. Quien contagia, quien transmite es el quiste, ¿no? En este cuadro lo que podemos ver es estas características no se olviden. Los quistes que se eliminan son quistes que se eliminan en las heces, son quistes tetranucleados. Y este quiste tiene la característica que puede vivir en el agua, en la tierra o en las heces hasta una temperatura de 10 grados, por eso es que es más en la sierra, y puede vivir en el suelo hasta un mes. Entonces, una vez que ingieres el agua, los ingieres por el agua contaminada o alimentos contaminados, ingresan al intestino delgado y se desenquista, es la exquistación y se forman los trofozoitos. Y estos trofozoitos pueden, tu sistema inmune está ok, sigue su camino, vuelve a enquistarse y se elimina nuevamente en las heces, no hace la enfermedad. Pero también puede darse el caso de que con el colon, si ese trofozoito con todas sus características empieza a dar síntomas, entonces vamos a tener el cuadro típico de una diarrea disantérica. Podría progresar hacia una colitis abreviana o puede progresar hacia una forma extrapulmonar, siendo la extraabdominal, extraintestinal, siendo la más frecuente el acceso hepático biliar. Entonces, esto es para recordar que la mayoría puede ser intestinal, que es la más frecuente, pero también hay formas extraintestinales en pacientes que realmente tienen factores de riesgo como la desinfección. Entonces, ¿dónde se ubica principalmente el trofozoito de elevación al daño? Es a nivel del
El dolor abdominal es muy intenso, localizado y se exacerba en el momento de la defecación. Y la fiebre suele ser fiebre, malestar, pero suele ser no tan alta, no suelen superar los 38,5 grados centígrados. Pero ya saben por qué ocurre la fiebre. De las complicaciones intestinales, porque hay complicaciones intestinales, la más frecuente es la colitis ulcerosa, que ocurre en un 90% más frecuente que las otras. Si esta colitis ulcerosa no se trata, puede evolucionar hacia un megacolon tóxico. Y este megacolon tóxico, como todas estas formas, solo se resuelven quirúrgicamente. Otra forma de complicación es estos trofozoitos se van enrollando, se desarrollan y se forman como un tumor y se comporta como esa que se llama mieloma y ocasionan una obstrucción a nivel del intestino, también es quirúrgico. Y una forma más rara, porque a veces el ciego también tiene una predisposición a estar los trofozoitos, puede producir una apendicitis familiar. Todos estos tienen una alta mortalidad. ¿Cuáles son las características que tienen estas úlceras? Que se ven la colitis mediana, son úlceras que se ven en el centro, tienen cisma o tejido necrótico, y una característica importante es que entre una y otra lesión, la mucosa se ve intacta. Mayormente son pequeños, de 0,1 a 0,5 centímetros, más o menos de medio centímetro. Suelen ser redondeadas, elevadas, como ustedes ven. Pero rara vez pueden ser úlceras que pueden alcanzar de 1 a 5 centímetros. Estas son las que pueden ocasionar el megacolon tóxico por perforación. El colon tóxico suele ser la forma más grave. En una radiografía de cómo se ve el colon completamente dilatado, las áulas recontra engrosadas. Y esto generalmente vemos en pacientes que están desnutridos o tienen alguna situación de inmunosupresión. En adultos mayores también hemos visto esta situación. El colon se distiende completamente, todas las asas colónicas están súper edematizadas y pueden empezar a haber perforaciones múltiples que la terminan con una peritonitis y que se hace generalizada, y es por eso que la mortalidad es alta. Otra de las complicaciones es la mieloma, que es poco frecuente, pero puede llegar a tener un tamaño hasta de 30 centímetros y ocurre toda la lesión del intestino. Y el apendicitis también puede ser, generalmente tienden a ser apendicitis que pueden llegar a ser supurativos. Y pues, solo a veces cuando ocurre con una aneuriasis es bastante extensa y ocupa todo el colon. Es muy rara esta complicación, pero está en el colon. Ahora vamos a ver un poquito de las complicaciones extraintestinales. Pues puede ser en cualquier órgano, puede ser en cualquier órgano, y eso puede ser perforación y disección. El hígado es el más frecuente, también hemos visto el cerebro, en algunos casos y también puede haber a nivel, pues puede hacer en realidad en cualquier órgano. Entonces, el absceso hepático, al diseminarse pueden formar estos abscesos, ¿no? que es lo que ocasiona dolor, fiebre, y al estar comprimiendo la vía biliar va a ocasionar ictericia. En una tomografía, esta es la forma de un absceso, ¿no? Que no tiene una forma, no tiene, las cubiertas no están bien definidas, ¿no? Es en forma regular y se ve translúcido porque el contenido es líquido. Lo que caracteriza es que hay fiebre hepatomegalia, ¿no? Pero el absceso no va a faltar, el hígado va a descender, lo va a faltar. Lo que podemos ver a veces en la radiografía, sobre todo en las receptores, vemos que puede haber una hipognesia en vez de la derecha, y es por la formación de la circulación, el acceso, ¿no? hacia esa zona, especialmente lateral. En los niños se ha visto o se ha reportado más casos de abscesos hepáticos que en adultos, ¿no? Y esta lesión hepática, cuando hay un absceso hepático fácil, puede invadir pleura, pulmón, pericardio, pulmoneo, y también haber abscesos en cualquiera de las cirrosis. Eso es por continuidad.
decía, el diagnóstico diferencial de una amebiasis viene a ser con todas aquellas enfermedades que te ocasionan las enfermedades disentéricas. Entre ellas está la Shigella, la E. coli entero-invasiva, con las formas extraintestinales, como son absceso, con los tumores abdominales, una tuberculosis peritoneal, cuando se empiezan a manifestar la distensión abdominal o el colon tóxico, y con los abscesos biógenos o las hepatitis bacterianas, con los abscesos hepáticos familiares. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es bastante simple. En la amebiasis intestinal, el diagnóstico es con un estudio directo de examen de ese directo en fresco, la primera muestra, que ahí no nos va a salir muchas veces, no vemos ni los trofozoitos ni los quistes, pero sí te va a permitir diferenciar de que puede ser una infección o una bacteria, ¿no? El siguiente paso es pedir un parasitológico. Normalmente pedimos los seriados, ¿no?, con técnicas de concentración, y generalmente en el segundo o en la tercera muestra recién puedes ver los quistes. Es bien difícil ver un trofozoito, con suerte en un examen directo. En las formas, cuando ya hay una colitis, por ejemplo, el diagnóstico es típico que se tiene que hacer con una reflexoscopia, ¿no?, para confirmar, visualizando nomás el tipo de úlceras, desde que podemos hacer la sospecha, y también se toman los biopsias y ver los quistes, ¿no? En cuanto a la amebiasis extraintestinal, es así: generalmente el absceso hepático o en cualquier lugar vamos a necesitar de pruebas serológicas para hacer el diagnóstico, y podemos utilizar un mecanismo de fluorescencia o combinaciones. Entonces, el diagnóstico es la sospecha clínica. La historia clínica es básico, lo que te dice: mi paciente tiene alta probabilidad de que sea una amebiasis intestinal o extraintestinal. Los exámenes de laboratorio te van a pedir confirmar, y finalmente el tratamiento que tú vas a decidir, porque no es lo mismo tratar una ameba que tratar una bacteria, ¿no? Entonces, tenemos los medicamentos, en la mayoría por la viola suele ser suficiente, pero de esas formas extraintestinales se van a requerir las vías para hidratarse. Y la hidratación es muy importante. Si es que yo no hidrato al paciente, le puedo dar cualquier medicamento, cualquier antibiótico, y el paciente no mejora. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos más ideales para tratar? Todos los derivados metronidazólicos. Dentro de ellos, a la cabeza está el metronidazol, que tiene muy buena llegada a la luz del colon. Pero el tratamiento es de cada 8 horas por 7 días. Tiende a ser, el gran problema es que es gastrolesivo, ¿no? Esos pacientes que no lo toleran. Por eso están las alternativas de 3 días con el timidazol a los 2 gramos, o el timidazol, que es de 1 gramo, pero como puedes quedar como portador, entonces preferimos utilizar mucho el metronidazol, va mucho mejor. Pero va a depender de la clínica, si es un de leve. Pero como les decía, lo más importante es aquí, tengo que manejar punto de hidratación y el tratamiento del antibiótico, si no, no mejora ese paciente. Y la dieta también complementa parte del manejo. Para la amebiasis extraintestinal, todas las formas son un manejo quirúrgico, absolutamente todas. La prevención, que es muy importante, es higiene sanitaria, la reutilizzación del agua, que es muy importante, y sabemos que acá en Arequipa, ¿cuál es la peor zona que tienen? Hablan de distritos, ¿cuál es donde hay peor agua? La menos potabilizada. ¿Saben? No saben. Pues, La Joya es un distrito. La Joya es donde es el agua, además de la agua de minerales sectores de cuadros de barreras. Entonces, eso ustedes tienen que conocer para que cuando van a esos lugares tienen que llevar sus aguas, los alimentos. Ustedes que comen aquí o comen en otros lugares tienen que tener mucho cuidado y ver, ¿no?, cómo preparan esos alimentos. Si no hay un buen lavado de manos, si no utilizan el agua. Cuando yo estudiaba acá, no había los palos que tienen ustedes ahora. Bueno, para lavarnos las manos en los baños sí había, ¿no? Pero no siempre todos íbamos a lavar las manos, y venían lejos o venían lejos. Y también en los kioscos nos daban las comidas y ellos no tenían agua.
tenían un agua rara. Entonces, muchas veces sí nos hemos enfermado de varios cuadros gastrointestinales. Entonces, ustedes tienen que tomar las previsiones de cómo cuidarse. Hay un alcohol gel que les ayuda. ¿Cuántas veces se puede usar el alcohol gel sin lavarme las manos? Todo el día puede usar alcohol gel, no. Solo puedo usar hasta 5 veces y de ahí la siguiente vez que necesite que mis manos estén limpias tengo que lavarlas. Entonces, y eso también cuando van a los hospitales. Cuando van a los hospitales también tienen que estarse limpiando sus manos, limpiar sus estetoscopios. Deben llevar todos sus paños húmedos, cositas chiquitas. ¿Por qué? Porque ustedes revisan a un paciente, pasan a ver a otro paciente, las bacterias de un paciente las están pasando al otro. Y es, el personal de salud somos los principales responsables de las infecciones intrahospitalarias. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? No. Están durmiendo todos. ¿Cuál día se puede hablar? De los factores del huésped. Entonces, un huésped que tiene nutrición, un factor de inmunosupresión, están más propensos a desarrollar formas extraintestinales. No se duerman, ¿no? Van a leer un poco. La shigellosis es otra infección, pero esta no es parasitaria, es bacteriana. Y esta tiene características importantes. ¿Cuál es más grave? ¿Una infección por bacteria o por parásito? ¿O no tiene nada que ver? De bacterias son agudas. ¿De qué? Por bacteria en general. ¿Por qué? Porque la de parásitos producen la mayoría son hospederos y no general. La mayoría también del sistema inmunitario, pero Depende del tipo de bacterias, pero sí, los parásitos tienden a tardarte un cuadro más Crónico. no tanto crónico, sino son cuadros más agudos, más alargados, que van todavía un poco de tiempo. En cambio, las bacterias tienden a ser más agresivas, en especial la shigella. ¿Por qué yo les hablo ahora también de shigellosis? Porque es una de las bacterias que ocasionan las diarreas disentéricas. Entonces, ¿por qué es importante que ustedes sí sepan de estas bacterias? ¿Por qué? Porque cuando venga su paciente, va a decir, estoy con deposiciones con moco y con sangre. Ustedes van a decir, ¿es una infección por shigella o es una por ameba? Porque son las más frecuentes. Entonces, ¿cómo las van a poder diferenciar? Para eso tienen que estudiar. Pongan atención. Entonces, hay varios serotipos también de las bacterias de género shigella. La que tenemos en nuestro medio y ocasiona la disentería es la shigella dysenteriae. Hay otras, Leishmania, Boyle, pero están en otros lugares, no las tenemos aquí en nuestro medio. La epidemiología es muy similar, el contacto es por contaminación con heces y en las heces de estas bacterias que se eliminan, uno se lava las manos y la infección va a ser por la forma como se... También se está viendo que las zonas sexuales es otra forma. Las moscas son medios de transporte de estas bacterias, ¿no? Generalmente, cuando los alimentos están contaminados o cuando eliminan los pañales, sobre todo estas enfermedades, recuerden que son más en niños también. Entonces, si un pañal que está está con shigella, vienen las moscas y paran, luego van a otro sitio, te contaminan la mesa, te contaminan todo. Por eso hay que saber botar la basura, ¿no? Es algo que en estos tiempos se está tratando de mejorar, pero no estamos seguro. Entonces, ¿qué características en la transmisión tenemos? En primer lugar, que la shigella dysenteriae tiene dos tipos de toxinas, una endotoxina y otra exotoxina, que es la toxina Shiga.
podría autolimitarse, pero puede demorar mucho tiempo y un paciente no va a estar con el cuadro, porque como ustedes van a ver es un cuadro muy aparatoso, que es una de las diferencias con la candidiasis. Por eso es que si ustedes hacen una buena historia clínica van a poder tener una buena presunción diagnóstica mucho más certera. Entonces, dentro de la patogenicidad hay factores de virulencia que tienen que ver con el tipo de genes y plásmidos que tiene la bacteria y que le dan sus características de invasividad relacionada a la muerte celular, y por la liberación de sus toxinas aumenta toda esta virulencia de las bacterias. Entonces, ya recuerden que yo siempre les pregunto en el examen cuál es la endotoxina, cuál es la exotoxina y cuál es la afectación ocular, ¿no? Entonces, estas características de sus toxinas es lo que le da la patogenicidad. Dentro de su estructura tiene un antígeno O, tiene un antígeno capsular K, y que también estos antígenos son responsables de su virulencia, ¿no? La hacen resistente a la bacteria. Entonces, la endotoxina se va a liberar a nivel del intestino delgado, y la exotoxina también, pero su principal daño también ambas se liberan a nivel del intestino delgado, y es esta exotoxina o la toxina chiga la que puede pasar al sistema nervioso central, ¿no? Tiene un neurotropismo y puede causar meningismo y coma. Eso lo vemos en niños, ¿no? ¿Y por qué luego tenemos el cuadro? Esto es como complicación, pero el cuadro clásico es la diarrea disentérica. Y esto es por la actividad de la toxina, que va a producir una diarrea que, a diferencia de la ameba, es una diarrea abundante, que al inicio es no sanguinolenta. La toxina ocasiona la diarrea que no es sanguinolenta. ¿Y en qué momento se hace disentérica? Entonces, cuando esta bacteria se adhiere a la mucosa intestinal y al destruir estas células va a ocasionar que haya sangrado. Se desarrolla un proceso inflamatorio muy acelerado, muy rápido, y va a haber impulso. Entonces, el ser humano viene a ser el único reservorio, es muy transmisible, altamente transmisible, y no hay ninguna vacuna que sea efectiva, y también tenemos el problema que hay muchas células que son resistentes. Entonces, eso no se olvide, esta es una característica que solo tiene la Shigella, que no tienen otras bacterias. En un examen de orina, ¿cuántas bacterias yo necesito en un cultivo para que haya infección? ¿Más qué? Más de 100.000 bacterias, más de 100.000 colonias yo necesito para que pueda hacer una infección. En cambio, la Shigella solo necesito 100 bacterias o 100 bacterias para que la ocasione una infección. Por eso es muy transmisible. Esa característica no se lo olvida, ¿ya? Se recuerda que al inicio empiezan en el intestino delgado a ocasionar daño e inflamación, se liberan las toxinas y se produce una diarrea líquida. Y que más adelante, cuando llega al colon, es que se va a producir la diarrea disentérica. Entonces, esto es, digamos, la célula del intestino. Cuando ingresa la Shigella, ingresa una activación de macrófagos, de interleuquinas, ¿no? Y al final, miren cómo esta célula que está bonita del intestino la produce todo un proceso, toda esta respuesta inflamatoria, y su capacidad de adhesividad se la destruye. Entonces, por eso es de que puede, con esa adhesión, inhibición con la respuesta inflamatoria, se ocasiona la diarrea disentérica y virulenta. También puede formar a nivel de la mucosa microabdominal, de la mucosa del intestino, gruesos, microabscesos y ulceraciones, ¿no? Estas úlceras, igual que como han visto en la imagen anterior, también van a tener un fondo necrótico y luego un fondo
donde principalmente presenta el daño a nivel del colon. Entonces el periodo de incubación es bastante corto, tiene 1 a 2 días. En el segundo y 4 días son los peores, el paciente siente que se mueve, no se puede levantar del baño porque las deposiciones son súper abundantes. Hay moco, pero a diferencia de la ameba, donde hay más moco que deposición, acá hay más deposición que moco. En 4 o 8 días, con buen tratamiento, pueden ceder los síntomas. Entonces, por eso es que este cuadro, esta foto, para que no se olviden, el paciente tiene mucho dolor de cabeza, porque acá la fiebre es mucho más alta, llega a 39, 40 grados. El malestar y el dolor abdominal es mucho más aparatoso, hay bastante pufo, hay bastante tenesmo. Y recuerden que las deposiciones son abundantes. Entonces es mucho el malestar que tiene el paciente. Y en los niños es más fácil que se deshidraten, ¿no? Si no corregimos la hidratación, ese paciente puede evolucionar mal, puede llegar a estar en acidosis y llegar a la cama. Entonces, ¿cómo es el diagnóstico? Igual, examen de heces directo, la muestra de heces nada más. Se hace un coprocultivo, porque acá sí puedo hacer el coprocultivo para ver si es una bacteria, con la cual voy a confirmar, y la serología para casos, como hemos visto, que puede haber una afectación extraintestinal donde en el sistema nervioso central. Ahora, en un examen directo, ¿qué puedo, estas características para que no las olviden? Porque se las voy a preguntar. Entonces, acá tenemos que en un examen de heces va a haber, en un examen de heces directo va a haber leucocitos. ¿Más de cuántos leucocitos decimos que hay infección en heces? A ver, creo que les voy a estar durmiendo. Ahora mejor baja, échate agua y regresa. Si corre, baja, échate agua, regresa. Yo no me pongo a que coman, tomen agua, ¿cuántos leucocitos yo digo que ya hay infección en las heces? Adivine, eso han hecho el año pasado. Semiología, laboratorio, eso lo han hecho. Bueno, no se acuerdan. Tiene que pasar. Pero con más de 15 leucocitos yo digo que ya hay infección, pero generalmente cuando es una infección por Shigella, por bacterias, es normal que la cantidad de leucocitos se puedan ver 30, 50, 100. Y una característica es que te permite ver que hay polinomos nucleares. En cambio, en la ameba no hay esa proliferación de polinomos nucleares, como sí hay en la shigellosis. En la ameba, por lo demás, son nucleares. Con parte de los más fuertes y los quistes generalmente lo tenemos en los exámenes parasitológicos. Son los medios de cultivo y el tratamiento. El tratamiento, esta es la parte del antibiótico, ¿no? En niños se utiliza mucho la penicilina, en las psicólogos se utilizan más en los adultos, pero hay bastante resistencia ya a estos medicamentos, por eso se está utilizando. En algunos casos, nuevamente se utiliza el cotrimoxazol, que se puede usar porque había mucha resistencia. Una alternativa son las tetracitrinas, la cionavirina. Y el levofloxacino es una de las alternativas para los adultos. La prevención igual, por favor, es el lavado de manos. Cómo eliminan su basura, cómo lavan sus alimentos, todo eso es muy importante para evitar estas infecciones. Y eso es algo que tienen que enseñar también en su casa, cuando compran las verduras, cómo deben de lavarlas para evitar este tipo de infecciones. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Ya chicos, los terminaron.